Hola. Buenos días. Si podéis ir tomando asiento, por favor. Gracias. Si podéis ocupar las filas de delante, mucho mejor. No. Y sentándoos, por favor. Cuidado con el escalón. Hay que dar 2 micros y 2 diademas, ¿no? ¿Es así? Ah, no, los 2 micros. Vale. No, bueno, mira, vamos a poner como estáis aquí, que es un poco random, pero... Vale, José Manuel Lorite, Juanjo Álvarez, Juan Valero, Agustín Pérez. Bueno, iremos empezando. Vale. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer Aproba Lab de 2026, un foro de conocimiento, de reflexión sobre el ámbito de la vivienda que llevamos a cabo, bueno, pues desde la reflexión, desde el rigor, desde la cátedra y desde luego desde el conocimiento del sector que tiene nuestros asociados y aquellas personas que invitamos para que bueno, nos ayuden a generar conversación sobre el asunto. Nosotros, como sabéis, intentamos a través de este foro generar opinión y generar debate social ayudándonos de expertos y para que sean otros los que nos cuenten cómo ven el asunto desde fuera. En este caso es una mesa, como diría, híbrida con personas vinculadas al sector y personas también que lo observan desde el exterior. Vamos a centrar este primer Aproba Lab del año en el mercado del alquiler. Cuando hablamos de vivienda asequible y dentro del mercado de la vivienda, dentro del debate sobre la crisis habitacional, se habla mucho más de la construcción y de las viviendas de nueva construcción, vivienda libre, protección, etcétera, que del alquiler. Y el alquiler, desde luego, es una herramienta fundamental que en España no ha estado suficientemente desarrollada durante muchos años y que ahora tendría un papel clave si no fuera porque también se encuentra en crisis a la hora del acceso a la vivienda. Antes de empezar, quiero dar la palabra a Pablo Peñín, que es secretario del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, que es quien nos acoge hoy y a quien agradecemos su presencia y su detalle al acoger este foro. Pablo, cuando quieras. Buenos días, gracias Luis. Daros la bienvenida al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Creemos que estas jornadas es interesante que se realicen en esta casa, en la Casa de los Arquitectos, donde estamos fomentando también, estamos ocupados y preocupados por todos los temas que tengan que ver con la vivienda y, en este caso, con el alquiler. Aprovecho también para deciros que justamente tenemos aquí una exposición de los compañeros arquitectos de la provincia que han desarrollado vivienda en todas y cada una de las modalidades que creo que luego se desarrollarán en la mesa. Y tiene mucho que ver con esta idea de que los arquitectos, compañeros que estáis aquí, somos también agentes fundamentales en esto de resolver este gran problema, ¿no? Y también el del alquiler. Los nuevos modos de habitar se ven identificados también en algunas propuestas muy interesantes que podáis ver allí y seguro que tienen bastante que ver con estas nuevas figuras que están apareciendo en el mercado y que hoy quizás se debatan. Simplemente daros la bienvenida e invitaros a las siguientes charlas con Aproba Lab o con otros formatos que se puedan desarrollar aquí. Simplemente daros la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Pablo.
Bueno, después de la bienvenida institucional de Pablo Peñín, paso a presentaros los miembros de la ponencia de hoy, del debate, del análisis. A la derecha, a José Manuel Lorite, a vuestra izquierda, Managing Director en Residential and Development en DEA Capital Real Estate. Muy buenos días. José Manuel, a su lado Juanjo Álvarez, director del Departamento de Alquileres en OC Habitat. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Y a su lado Juan Valero, presidente de Firmus. Juan, muchas gracias por estar aquí, asociado también de Aproba. Yo os quiero proponer un debate pues, ágil, práctico. También os invito a que os interrumpáis o os maticéis en cualquier momento. Creo que tenemos al cuarto ponente. Gracias, Agustín Pérez, CEO en ATDI de Grupo Atitlán. Gracias, Agustín, por venir. Buenos días. Como digo, los debates de Aproba Lab son abiertos, son propicios para generar cierta controversia técnica si os apetece. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacer algunas rondas sobre algunas cuestiones que ya os hemos anticipado y acabar con un bloque de conclusiones. Vamos a la primera cuestión. Yo me gustaría que hicierais una radiografía. Ya os digo, os voy a pedir brevedad en los análisis, desarrolléis las ideas como creáis oportuno, pero brevedad en los análisis para que podamos hablar de muchas cosas. Yo lo que quiero primero es que hagamos que intentemos hacer una aproximación a la radiografía actual del mercado del alquiler en España y, bueno, en la Comunidad Valenciana, si somos capaces de aproximar más el diagnóstico. Así es que adelante, José Manuel, tú el primero. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a la Asociación de Promotores de Valencia por invitarme a este acto. Y bueno, yo sin más, yo creo que hoy la situación que tenemos en el mercado de alquiler es una situación muy tensionada. Hay claramente un déficit estructural de oferta frente a la demanda que hay, que podríamos decir casi que es infinita, no solamente en el tema de alquiler, sino en la demanda de vivienda que tenemos en España de manera estructural. El gap entre oferta y demanda cada vez es más fuerte, el salto entre los hogares que se generan y las viviendas que somos capaces de construir, pues todos los años va incrementando y pues nos enfrentamos a un momento en el que tenemos que ser capaces de crear un marco regulatorio y fiscal estable donde seamos capaces de aportar soluciones al mercado, de construir más vivienda, si nos centramos en el tema del alquiler, de hacer soluciones que sean escalables, es decir, que se pueda producir a gran escala la vivienda y como decía, pues todo ello dentro de un marco regulatorio, normativo y fiscal que sea estable y que haga que el capital pues resultemos atractivo para el capital, ¿no? Este tipo de inversión. Solamente como un tema anecdótico, porque es que estamos un poco sorprendidos. Entre los diferentes proyectos que tenemos nosotros de vivienda en alquiler, somos adjudicatarios de varios lotes del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, en este caso del Plan VIVE 3, que estamos terminando una promoción en Madrid de 210 viviendas. La semana pasada salimos sin hacer ningún tipo de publicidad, sino simplemente porque te marcan los pliegos que 3 meses antes tienes que publicar pues un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un periódico. No estamos en Idealista, no estamos en ningún sitio, no nos hemos dado publicidad porque no queríamos hacerlo todavía. Y desde que abrimos la web de las solicitudes, son 210 viviendas y en menos de 48 horas hemos tenido casi 2.000 familias solicitando vivienda. De esas 2.000 hemos hecho el scoring y ya hay más de 500 que cumplen los requisitos para poder alquilar la vivienda. Eso significa que en menos de 24 horas y sin hacer ningún tipo de publicidad, más que lo que marcan los pliegos, hemos llenado la promoción. ¿Hay tensión o no hay tensión en el mercado de alquiler? Parece que sí. La tensión precisamente es el síntoma más evidente de esta crisis habitacional. No hay nadie, o parece casi imposible, poder acceder a un piso de alquiler
hoy en día, más allá de propuestas premium o fuera de mercado, me refiero para la clase media habitual, ¿algún atisbo de cambio? Es una pregunta que también os quiero plantear, aunque sea un poco al final del túnel. ¿Se observa esa luz, Juanjo, por ejemplo? Hola, buenas. Gracias por estar aquí e invitarme. Bueno, yo realmente, como trabajo en Olivares Consultores Habitat, estamos muy vinculados a la Comunidad Valenciana. Entonces, mis referencias reales son sobre todo lo que es Castellón, Valencia y Alicante. Y, bueno, por supuesto, yo llevo ya unos cuantos años alquilando viviendas y lo que he notado claramente es ese aumento que estamos comentando de la demanda. Se ha disparado muchísimo, los precios también se han disparado muchísimo. Pero yo haría una aclaración también, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, y es que el tipo de demanda está cambiando. Un poco a colación de lo que me preguntabas ahora, las demandas están cambiando. O sea, ahora, por supuesto, sigue estando la familia normal y corriente que busca una vivienda y que quiere formalizar una familia, etc., etc., pero cada vez tenemos más expatriados, cada vez tenemos más personas que, por ejemplo, el baby boom, que yo pertenezco a ese baby boom, empieza a moverse de una manera diferente, o sea, quiere a lo mejor una vivienda para poder estar con más comodidades o cerca de médicos. Estamos viendo un cambio total en el tipo de demanda. Y entonces, yo lo que me he planteado un poco es que creo que deberíamos de construir viviendas de alquiler, pero también para las tipologías nuevas que están apareciendo. Esas demandas están cambiando la forma de ver un poco la vida y, sobre todo, la gente lo que busca es mucha flexibilidad, cosa que por las normas que tenemos hoy en día no la tenemos, no tenemos flexibilidad. Pero realmente si hubiera un arco más abierto a una flexibilidad, los alquileres creo que se regularían un poco más y, por supuesto, hay que construir a nivel público vivienda para la gente que no tiene posibles o que es vulnerable, y hay que hacerlo urgente porque es una barbaridad de gente. Cada vez hay más gente buscando viviendas y no hay ya no en las inmobiliarias, es que tampoco hay ni siquiera en ningún sitio. Y es muy importante para mí. Juan, mercado de alquiler, ¿cuál es tu radiografía? Sí, bueno, gracias a Proba y bueno, gracias al colegio y bueno, decir que estoy aquí encantado en mi casa. Bien. Bueno, al final coincido, la coincidencia es total con los compañeros. Hay un desajuste entre oferta y demanda, pero un desajuste cada vez mayor debido a dos cuestiones. Unas cuestiones de mercado que, digamos, en cuanto a que desincentivan totalmente la inversión y los actores que están se lo piensan, ¿no? Se lo están pensando, ¿no? Que son la subida de tipos y el encarecimiento de los costes de la construcción. Y luego, por otra parte, a nivel legal hay una desincentivación total. Digamos que digamos, en estos momentos uno no puede subir la renta más que por debajo del IPC. Hay una fórmula polinómica que marca la ley y entonces eso te lleva a que no puedes subir la renta pues hasta o sea, no sea libre, ¿no? O no tenga no sea razonable. En un momento de inflación. Y luego, por otra parte, claro, se está pidiendo a los propietarios que resuelvan temas que posiblemente que tienen que responder los poderes públicos, ¿no? De protección a los vulnerables, protección a la población. Son dos ejes, digamos, una desincentivación hacia el privado y también hacia el inversor constructor, ¿no? Hacia el negocio. ¿Ha dejado de ser negocio construir para alquilar? Sí, para mí sí. Para mí sí. Entonces, claro, ahí para los privados, a lo mejor no lo sé si los privados tuviesen, a lo mejor tienen otra mentalidad de privados que siempre quieren están buscando una conservación del capital, que si tuviesen una normativa legal, digamos, cómoda, podrían continuar para los profesionales, digamos, todos los puntos son negativos. Agustín Pérez. Bueno, muchas gracias a todos. Como decir, yo creo que coincido
todas las reflexiones que habéis hecho. Yo creo que el mercado de alquiler, desde el punto de vista de inversión, hay una primera que se ve afectada por la subida de tipos de interés. El momento en el que los tipos de interés suben, para el promotor se pone mucho más exigente la renta que tiene que pedir para que los números sigan saliendo, y eso es lo que llevamos viendo en los últimos 4 o 5 años, en el que el mercado de alquiler de build to rent se posiciona en una situación en la que para el institucional ya no es negocio, ya no hay tanto interés en invertir, ya no hay tanto interés en desarrollar nuevos edificios para poder alquilar. Se produce una reducción de oferta de alquiler relevante debido a eso, y adicionalmente, como decís, la demanda, empezamos a vivir en Valencia, en Madrid, en Barcelona, crecimientos de población mucho mayores de los que estábamos acostumbrados, con lo cual tienes menor oferta, una mayor demanda, y eso produce un crack en todos los sitios donde la gente quiere vivir y quiere establecerse. Como decís, yo creo que es muy relevante lo que hablamos antes de qué tipo de demanda hay ahora. Esa demanda, lo que está ocurriendo es que esa demanda, que probablemente no es una demanda clara de un uso residencial, porque es una demanda de un expatriado, de un estudiante, de alguien que viene de forma temporal, está ocupando usos residenciales. O sea, a la poca oferta que hay, además ocupa usos residenciales y expulsa a familias, y hace que, como decíamos, el vulnerable, nosotros tenemos una mentalidad de vulnerable, de alguien mucho más desfavorecido. El problema es que el vulnerable cada vez es una mayor Cada vez hay población, más. cada vez hay más vulnerables, y afecta a otros estratos de la sociedad, porque los alquileres van subiendo, porque van siguiendo esta demanda, que es lo que no tendría mucho sentido. Deberíamos ser capaces de organizar los usos, organizar a los estudiantes para que vayan a residencias de estudiantes, organizar a los turistas para que vayan a hoteles, organizar al expatriado que vaya a un flex living, de forma que liberen uso residencial, que es cada vez más escaso, y producirlo, aquí estamos todos en el sector, producir nuevo suelo residencial es prácticamente imposible. Tardaremos 20 o 25 años en ver nuevo suelo residencial, con lo cual hay que cuidar mucho el suelo residencial que tenemos en las ciudades, y yo creo que las políticas tienen que ir encaminadas primero a esa reorganización de usos, a desarrollar activos que permitan que esa demanda se aloje en otros sitios, que liberen uso residencial. En Valencia tenemos 40.000 estudiantes. Hay 8.000 plazas de estudiantes, el resto están ocupando viviendas. Están ocupando 10.000 viviendas. Pasaba con los apartamentos turísticos que lo hemos visto, en el momento en el que tenemos un déficit hotelero relevante en la ciudad y la gente se lanza a hacer apartamentos turísticos que te fagocitan el uso residencial. Entonces los turistas se van al uso residencial. Eso sin contar que no tenemos datos de cuántos expatriados, cuántos nómadas digitales están ocupando también uso residencial, cuando además es una demanda que podría ir perfectamente a otros usos. Y sin embargo sí que hay suelo terciario en la ciudad que se ha empezado a desarrollar y ha empezado a liberar. ¿Cuánto tiempo tarda Valencia en generar suelo residencial para 10.000 viviendas? Los países que hay ahora ni siquiera casi suman 10.000 viviendas y llevan 20 años pendientes de aprobarse. Yo creo que hay un esfuerzo desde la administración local, y eso es un ámbito local y autonómico que yo creo que es más sencillo, y falta también dar seguridad en ese tipo de usos, dar una normativa solvente que se pueda invertir para que estos usos terciarios se desarrollen y liberen el uso residencial que se está ocupando y que está haciendo que crezca el alquiler, de manera que expulses a mucha parte de la población. Es un diagnóstico, has señalado el diagnóstico, pero también has empezado a señalar las soluciones. Aprobalab no solo se encarga de hacer un dibujo de la situación del ecosistema de la vivienda, sino que también nos interesa mucho ir aportando soluciones. Vamos a esa fase, vamos a ese segundo bloque de análisis que queremos dedicar a las soluciones sobre la regulación fiscal, sobre la colaboración público-privada y, como dices, a lo mejor con la reorganización de los usos. Yo no sé si tiene que ser, ahora empiezo contigo, no sé si esa regulación consiste en acciones normativas o en la generación ordenada de otras herramientas, como otro tipo de alojamientos, para que, digamos, de forma natural las personas que necesitan alojarse vayan a sus lugares adecuados y que a las residencias, a las casas, vayan las familias, ¿no? Yo creo que hay una parte normativa, porque son usos que son muy nuevos, son usos que la normativa actual no regula. Están empezando, en Valencia se ha empezado y está en tramitación una modificación de las normas urbanísticas para intentar adaptarlo, pero yo creo que es una parte, porque hay más administraciones, está turismo, está comunidad, hay un montón de administraciones que hoy, si consiguiéramos dar más seguridad jurídica para que esos centros se desarrollaran y con más agilidad, porque al final aquí también es un tema de tiempo, si
entre un suelo que está pendiente de alguna tramitación urbanística, tardas 2 años en hacerlo, luego tienes que tramitar una licencia y luego lo pones en marcha y tardas 4 o 5 años. O sea, es verdad que solucionarás a medio plazo, pero es verdad que la emergencia que tienes hoy en la ciudad es mucho mayor. Yo creo que la normativa puede favorecer, y hemos visto en Valencia como una agilidad en licencias ha permitido que se desarrollen muchos más de estos usos y mucho más usos residenciales. Yo creo que hay que profundizar en dar una seguridad jurídica de esos usos, si están claros, que dónde tiene que ir cada inquilino, tiene que ir a un uso, y favoreciendo sobre todo los usos terciarios, porque yo creo que regular todos estos usos sobre usos residenciales lo que hace es consumirte un uso residencial que no es factible. Yo creo que en eso, en la normativa, y sobre todo la normativa es una normativa autonómica de turismo, sí que tiene que esforzar en dar una legislación clara sobre estos usos. Hoy en turismo te ocurre, tú vas a desarrollar un edificio y no tienes una licencia, no tienes un dictamen de turismo que te diga sí o sí esta es la normativa, ¿no? Tú te estás a expensas al momento en el que acabes el edificio si esa normativa cumples o no cumples. Es demasiada inseguridad la que tenemos delante de los promotores, que debería poder solucionarse dando una seguridad jurídica el día 1 cuando vas a desarrollar un edificio y tener la normativa clara que tienes que cumplir y que no, y tener una directriz clara. Yo creo que a eso sí que falta esfuerzo, pero porque es un tipo de uso muy nuevo. Todas las comunidades, y aquí tampoco hay una coordinación entre lo que hace Madrid, lo que hace Barcelona, lo que hace Valencia, y eso también hace que todavía sea más complejo la inversión en estos usos, ¿no? Siempre comentáis, los expertos, la necesidad de generar seguridad jurídica, Juan, respecto a la regulación y a temas como la fiscalidad o la colaboración público-privada. ¿Qué cambios debería haber en la normativa, más allá de la seguridad jurídica, o trabajar en ella de forma que se fomentara el alquiler, pues protegiendo primero el trabajo de los inversores y los promotores, y segundo también asegurando la estabilidad y bueno, la tranquilidad de los inquilinos? Bueno, esto, ahora voy a ser, aprovechando que soy yo creo que soy el mayor de la mesa, voy a hacer, claro, al estudiar todos estos temas, ¿no? Claro, al final te das cuenta que en la época, digamos, anterior a la democracia, había una situación similar. Había una legislación que protegía sobremanera a los inquilinos, como la que hay actualmente. Había la seguridad jurídica, ya no sé cómo estaba, pero vamos, eso se puede arreglar. Entonces, claro, para mí, claro, por aquel entonces, en el año 85 surgió la ley Boyer, y la ley Boyer liberalizó liberalizó el alquiler, y vamos, fue una normativa que por lo menos en mi casa, digamos, nos permitió, digamos, invertir en vivienda de manera masiva, y vamos, teníamos un patrimonio de alquiler importante y que funcionaba. Ahora, digamos, en este momento, no se me ocurre invertir en un edificio de alquiler de viviendas, por todas estas razones. Por otra parte, en cuanto a temas legales, temas fiscales, ¿qué ha pasado? Que hay un régimen técnicamente se llama EDAB, que es que para digamos, sociedades tenedoras de viviendas, que tengan más de 8 viviendas, digamos, había unos beneficios fiscales importantes. Esos beneficios, en el año, creo que fue el 2021, se quedaron reducidos a la mitad. Eso también desincentivó, y esto tenía que volver a cómo estaba, ¿no? Y luego, por parte de por parte de la seguridad jurídica, claro, claro, aquí el problema que tenemos es la lentitud que hay en los tribunales, y los tribunales se desatascasen, no habría, yo creo que no habría mayor problema. Bueno, a ver, yo quería comentar un poco a colación del comentario. Yo me he dado cuenta que hay dos formas también de poder sacar algo más de producto al mercado. Por una parte, evidentemente, la construcción está en estos momentos, como dice, pues si no hay fiscalidad, no hay seguridad jurídica, no hay, pues evidentemente todo el mundo está bajando el listón.
pero voy a contar algo que me pasó hace 2 meses y es que me llamó un periodista de las provincias para hacer un artículo porque nos habían llegado aproximadamente unos 500 ingenieros técnicos para la 4ª planta, la zona de Sagunto, que están ahora construyendo todas las naves industriales, para las baterías, para el complejo logístico de Zara, para Mercadona, en fin, hay un montonazo de empresas allí y evidentemente no paran de llegarnos Departamento de Recursos Humanos pidiéndonos viviendas para poder colocar temporalmente en algunos casos y otros casos para larga estancia. Entonces, bueno, se enteró este periodista y me hizo una entrevista y salió el artículo. Lo curioso fue que, además lo comentamos todo el equipo, que durante las semanas siguientes nos llamaron un montón de gente del puerto de Sagunto, de Moncófar, de toda la zona norte, ofreciéndonos sus casas, pero que no querían nada de larga estancia, solamente a nivel temporal, que no querían compromisos con familias y demás. Entonces, claro, me quedé un poco, digo, ¿cómo puede ser que haya tanta vivienda ahora mismo en el puerto de Sagunto que no esté en el mercado porque es de segunda mano, por herencias o porque están libres por algún motivo? Entonces, habría que hacer también un esfuerzo fiscal a nivel del gobierno para poder sacar este tipo, darle unas garantías a la gente para poder sacar producto al mercado. Que está claro que no es la panacea, pero bueno, si de ahí podemos solucionar una parte del problema, pues bienvenido sea. Eso es un poco lo que yo quería comentar. No sé si son fiscales o son de otro tipo, porque lo que tiene este tipo de propietarios es temor a que, bueno, ¿temor a qué? ¿Temor a qué? Sobre todo es el impago. O sea, los 3 puntos de alquiler son los mismos, han sido siempre. Es que me cuiden la casa, que no me falte el pago y que yo pueda utilizar la casa cuando yo la necesite. Claro, todas las normativas están al contrario y entonces, evidentemente, les da mucho miedo y no quieren hacerlo. Hay muchos compromisos y ahora mismo, por ejemplo, tenemos el caso de que se vota el día 28 una ampliación de prórroga de 2 años más. El que esté esperando coger la vivienda para poder venderla o para poder utilizarla para un familiar o para un hijo, automáticamente se puede quedar sin vivienda durante 2 años más, con lo cual es un problema. Entonces, lo que estamos creando es más inseguridad y no más seguridad. Y luego está el tema de los impagos que, en fin, nosotros, por ejemplo, estamos dando unas garantías para los clientes para intentar que la gente quede tranquila y pueda cobrar, porque los seguros encima también se los están cobrando a los propios propietarios. Entonces, todo esto lo que está haciendo es que al final la gente tenga más coste, más gasto. Cuando va a declarar en la renta, en vez de un 60, la tiene un 50 y estamos quitándole beneficios a que la gente saque sus casas a alquiler. El Estado tiene herramientas para intervenir y tiene herramientas para solucionar esta cuestión. No las aplica, sin embargo, sí que se están aplicando por parte de la Administración, sobre todo administraciones regionales, algunas soluciones que quiero que me deis vuestra opinión sobre su viabilidad o no. Por ejemplo, topar los alquileres. Eso es una solución, como dicen algunos, pero dicen otros que precisamente todo lo contrario. ¿Cuál es vuestra opinión? Ya se ha visto de Barcelona que no. Sí, efectivamente. Yo, antes de responder a tu pregunta, simplemente para que la gente entienda quiénes somos, y no es una cuña publicitaria, os voy a explicar quién es DEA Capital. DEA Capital es el brazo inversor del grupo italiano editorial de Agostini. Tiene varias líneas de negocio y DEA Capital es el vehículo mediante el que invierten. Solamente porque os hagáis un poco idea del tamaño, en Italia somos más grandes que Merlin o Colonial aquí en España, ¿vale? En España llevamos 6 años y medio, 7 de historia con la sucursal abierta aquí en España y hoy tenemos 2 vehículos de vivienda en alquiler, y por eso lo decía, ¿vale? Uno de 1.800 viviendas del famoso Build to Rent tradicional con el que todos empezamos hace 4 o 5 años, vivienda de alquiler libre, de las cuales tenemos 600 aquí en Valencia, en Quart de Poblet, y 300 en Alicante. Y luego, desde hace un par de años, hemos girado, como no salen ya los números del Build to Rent tradicional, estamos desarrollando vivienda de alquiler bajo el formato concesional. En la Comunidad de Madrid la colaboración público-privada está funcionando muy bien y hoy nosotros somos adjudicatarios, el mayor adjudicatario del Plan Vive 4 con 2.000 viviendas, somos adjudicatarios del Plan Vive 3 con otras 200 y pico viviendas y tenemos otras 1.000 viviendas, 800 y pico viviendas de concursos ganados con diferentes ayuntamientos. Es decir, tenemos un parque de vivienda en alquiler, parte operándose, parte en construcción, de unas casi 5.000 viviendas, ¿vale? Antes de seguir con tu pregunta, quería también matizar respecto a las primeras cosas que hemos estado comentando, que es que no solamente hay que hablar de los operadores, también ha cambiado el tipo de inquilino que tenemos hoy en nuestras promociones. Ya no solamente, por supuesto, a quien más falta le hace vivienda es a la gente joven, pero no solamente hay gente joven alquilando vivienda, hay familias,
hay profesionales con movilidad geográfica, hay gente que pudiendo comprar prefiere alquilar porque busca esa flexibilidad y sobre todo lo que busca el inquilino es pues la calidad de los servicios, la calidad de las amenities o zonas comunes que le ofrece la promoción, la calidad de la gestión profesional del alquiler, que se te estropee algo y que el propio operador te lo pueda arreglar, y demás. Y entonces, por lo tanto, nosotros los grandes tenedores tenemos que centrarnos en lo que es la experiencia del inquilino disfrutando de la promoción, ¿no? Era por matizar lo anterior, ¿no? Con Claro. respecto a todo lo que estabais comentando de la fiscalidad y demás, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que comentaba Juan al respecto del tema de la SEDAF. No tiene ningún sentido que se crearan las entidades de alquiler de vivienda para facilitar y fomentar la construcción de vivienda en alquiler principalmente asequible, y todos los que somos concesionarios de viviendas en alquiler que son parcelas que no son residenciales, que son parcelas demaniales de las comunidades autónomas y demás con otro uso que se ha modificado el uso para que se pueda hacer vivienda en alquiler. Como el uso no es vivienda, no está muy claro si puedes acogerte al régimen EDAF o no, y el impacto fiscal es muy grave. Tampoco tiene ningún sentido que el que construye, como va a ser el que opera, no pueda desgravarse el IVA. Esto también tiene un impacto fiscal muy gordo. En el que solo podrías, si la oferta no la puedes tocar, la demanda que tenemos en Valencia parece que va a continuar siendo muy fuerte porque cada vez es una ciudad activa para vivir, cada vez está viniendo más gente, se están creando proyectos industriales para venir cada vez y es economía y es actividad. No podemos ir en contra, solo faltaba ir en contra del dinamismo que está dando a la ciudad. Entonces, las herramientas vienen primero por generar el mayor suelo posible y eso es verdad que es un pacto, yo creo que es no solo es, hay una parte local y de administración autonómica que ponga las herramientas y agilice lo que ya tenemos planificado, pero incluso el generar el nuevo suelo, que es una herramienta más a medio plazo, yo creo que es algo que está pendiente y es que ha sido un plano estatal y europeo el que podamos generar suelo para vivienda, sobre todo la que más necesaria es vivienda de protección, que se pueda generar de una manera radicalmente distinta como se está haciendo hoy. Las nuevas, yo creo que todo el mundo, en todas las administraciones, hay una voluntad de agilizar, pero todas las agilizaciones son microagilizaciones que no permiten que la cadena de producción del suelo se acorte realmente. Cuando sí que tienes herramientas a nivel europeo que te permiten un suelo rústico como era el de PowerCo, transformarlo en una industria, cambiar el urbanismo, reparcelarlo, expropiar y hacerlo todo en tiempo récord. Buscar una herramienta que fuera similar para principalmente vivienda protección, creo que daría esa protección al colectivo que efectivamente se está quedando fuera y que más problema tiene. Yo creo que eso por el lado del lado de la oferta de suelo residencial. El mundo del alquiler, yo creo que habéis apuntado todo, el mundo del alquiler además tiene el problema de una regulación que está trasladando una protección de determinados colectivos al privado. Eso lo que hace realmente es desprotegerlo porque el privado lo que hace es resistirse, como decía antes, resistirse a alquilar ese colectivo, con lo cual estás creando mayores problemas. Creo que la administración en eso debería ser más valiente y arriesgar y decir, oye, aquí hay una protección de un colectivo vulnerable, puede declararse vulnerable, pero mientras este inquilino no lo haga, que cree un fondo para garantizar que ese inquilino sigue pagando la renta y no tenga que soportar el propietario ese inquilino. Estamos viendo que hay colectivos vulnerables que reciben ayudas y no son finalistas para pagar alquiler. Puede estar recibiendo una ayuda para alquiler y no está pagándosela al propietario. Creo que hay que agilizarlo para dar esa tranquilidad al propietario que aunque alquile una vivienda y sea un colectivo vulnerable, va a tener una protección de ese alquiler. Ahora, eso requiere recursos y requiere dinero, no son solo políticas, que yo creo que es lo que nos falta. En España salían ratios de la inversión que tenemos en vivienda a nivel español, comparados con un modelo como el de Viena, que todo el mundo lo ve un paradigma como una ciudad en la que ha mantenido el precio del alquiler, ha mantenido el precio de la vivienda, hay un montón de vivienda pública, pero lleva invirtiendo 10 o 20 veces más en vivienda que en España en los últimos 50 años. Ese es el cambio que hay que hacer. Es que las administraciones tienen que invertir. Pero es el ratio que estamos invirtiendo 50 o 60 euros por español al año, cuando es el
principal problema que tienen. Digo, no será tan grave cuando invertimos tan poco. Digo, o realmente invertimos más y esto no se soluciona solo con políticas, se soluciona con dinero por parte de las administraciones para dedicar a todas estas políticas, ¿no? Cuando hablas de invertir más, ¿hablas de inversión de ayuda a la industria de la vivienda o hablas de medidas fiscales, por ejemplo, que retiren ese casi 30% de impuestos que hay en cada vivienda que se construye? Claro, por ejemplo, en la vivienda de protección hay una parte que toda la parte impositiva en el que al final lo que estamos haciendo es ir incrementando el módulo cada vez con un pago de impuestos por parte del promotor tremendo. Dices, no tiene mucho sentido que al final esos impuestos al final los está pagando el inquilino final. Si quieres proteger a ese inquilino final, en la parte de vivienda de protección yo creo que es fundamental que haya una reducción de la parte impositiva. Me da igual hablar de articillos, me da igual el impacto que tienen los IVAs. Hay un montón de herramientas fiscales que tendrías que poder reducir para que esa vivienda de protección fuera una vivienda que pudieras alquilar a unas tasas más bajas, porque ya la vivienda de protección estás empezando a tener un módulo que a una tasa del 5,5 y estás en alquileres de 1.200, 1.300 euros. Si quieres dar alquileres a 800, oye, retira esa parte de costes que tiene que pagar el promotor y al final los precios están tasados. Sería algo razonablemente útil para que conseguir mantener los precios de alquiler de vivienda de protección más bajos, que es lo que tratas de proteger, ¿no? Juan, ¿hasta qué punto la limitación al alquiler turístico, lo hemos visto ya en bastantes ciudades de la Comunidad Valenciana y en otras, puede suponer una liberación o una bajada en la presión hacia el alquiler a las familias, o puede fomentar el alquiler? ¿Es el alquiler turístico de verdad tan grave para la cuestión residencial? Sí, a mi juicio parece que no es el problema. O sea, ahora estamos estudiando la modificación puntual que del Ayuntamiento de Valencia, del Plan General para los usos hoteleros, y entonces ahí viene un estudio de la saturación de los distintos barrios, distintos distritos de la ciudad. Solamente están saturados de verdad, o sea, con índices muy, yo creo que por encima del 20%, digamos, el casco histórico, la Ciutat Vella y los poblados marítimos. El resto de distritos, excepto, también está saturado la parte de Beniferri. El resto de distritos no tiene ese índice de saturación. Dice, la media es del 2% de índice de saturación. Parece que ese no es el problema. Lo que sí que ocurre es que, claro, hay el problema del inversor local, de la family office y demás, que quiere, claro, como maximizar su beneficio, y entonces sí que el alquiler turístico, digamos, es más rentable que el alquiler, digamos, a largo plazo, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces se ha creado, un incentivo positivo, ¿no?, frente a este tipo de inversiones, como decía antes, una desincentivación de la inversión en este tipo de producto, ¿no? Juanjo, ¿qué tres medidas debería tomar el Estado para proteger al inversor particular y que no se viera expulsado del mercado, que es lo que estabas antes explicando? Sí, más o menos lo que explicaba antes. O sea, lo principal es dar seguridad jurídica, porque el problema que hay es que tiene mucho miedo el arrendador a dar su vivienda a una familia o a un expatriado o hasta incluso un estudiante. ¿Por qué? Tiene miedo al Hay que tener en cuenta que el pequeño propietario es cuando se habla de los grandes tenedores en España son los pequeños propietarios, en una proporción brutal. Lo digo porque a veces se generan declaraciones y verdades tópicas que no acaban siendo verdades realmente. Para nada, porque ayer mismo, por ejemplo, estuve en un apartamento en la playa del Puig que quieren poner un alquiler porque ya no van sus hijos, y me costó una hora hablar con ellos y explicarles todo el procedimiento que hacemos para intentar evitar todos los problemas que van saliendo en el caso del arrendamiento. Y al final, por ejemplo, en este caso me dijo, mira, Juanjo, yo solamente lo voy a alquilar a nivel temporal. No quiero vulnerabilidades, no quiero niños, o sea, todos son pegas. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque salen noticias todos los días en prensa que a una familia se ha quedado, que alguien ha cometido un impago y se queda en la vivienda, que no puedo recuperar la casa para un familiar. O sea, todos los problemas que
que tiene el alquiler ahora mismo en larga estancia nos lo están transmitiendo a las inmobiliarias. Nosotros estamos buscando pequeñas soluciones porque no hay grandes soluciones, evidentemente. Y entonces yo creo que lo principal para poder evitar un poco ya esto es primero dar una garantía de que si hay un impago se va a poder echar a esta persona porque no está pagando la renta, está incumpliendo el contrato. Por supuesto, la inquiocupación y la ocupación es un problema gravísimo porque la gente además tiene mucho miedo, lo notamos en todas las visitas que hacemos, tanto yo como el equipo comercial. Y mucha gente... ¿Es un miedo real basado en Sí. hechos reales o es una psicosis? A ver, si hablamos en Valencia, sí que es verdad que hay algunos barrios que hay problemas físicos reales. Pero, por ejemplo, ahora mismo, ayer, en la playa del Puig no hay ningún problema de ocupación que sea exagerado. Pero el miedo, hay una parte, a veces es infundado y otras no, pero está ahí. Y entonces incluso me comentó esta clienta de poner una alarma para evitar que entraran por si acaso, porque si lo publicas ya está en el mercado. En fin, todos son miedos. Y claro, luchar contra todos los miedos de una familia es muy difícil. Porque además no solo interviene una persona. Normalmente cuando va a alquilar a alguien interviene un matrimonio, una familia o unos hermanos, unos herederos. Entonces, claro, ahí hay un problema muy grave. Entonces, por ejemplo, el tema de que estuviera garantizado también el posible impago por mediación del gobierno de alguna manera, para que los seguros de garantía de impago estuvieran cubiertos o pudieras actuar brevemente contra esos inquilinos, es vital para esta gente, vital. Y, por supuesto, luego hay que también tener claro que hace unos años los contratos de larga estancia eran de 3 años, ahora han pasado a 5, pero bueno, con los nuevos cambios y parches que están poniendo, pues ahora puede ser hasta 7 o hasta 9. ¿Qué ocurre? Que si una familia necesita la vivienda durante todo ese periodo de tiempo, claro, ahí hay un choque de trenes. Entonces, hay mucha gente que no quiere poner sus viviendas en alquiler por el largo periodo. Entonces, yo creo que hay que flexibilizar un poco que pueda recuperar una familia, ¿no? Ya no hablo de grandes tenedores, que ese sería otro hándicap, pero por eso hay que regular las cosas y hay que hacer normativas que delimiten un poco dependiendo de quién es el arrendador y quién es el inquilino. José Manuel, estabas diciendo que DEA Capital sobre todo opera en el centro de España, en Madrid. ¿Cuál es vuestra evaluación, si la habéis hecho, sobre las posibilidades que tiene la Comunidad Valenciana como un ecosistema óptimo para invertir, para alquilar, por ejemplo? Bueno, muy bueno porque, como ya he explicado antes, en la Comunidad Valenciana estamos desarrollando 900 viviendas, 600 aquí en Valencia, en Cuart de Poblet, y 300 en Alicante. Es verdad que hoy el invertir para alquilar en suelo libre o alquiler libre, el Build to Rent que conocimos en España, como decía antes, hace 4 o 5 años que invertíamos todos, hoy está muerto. Hoy no saben los números. La escasez de suelo ha hecho que el precio del suelo esté imposible. Los costes de construcción han subido muchísimo y van a seguir subiendo como no pare la guerra de Irán. Y además la financiación, los tipos también han subido y van a seguir subiendo con el tema de la guerra. Luego, hoy el alquiler, el Build to Rent como lo hemos conocido, yo creo que no hay ninguno, casi ninguno, entrando hoy. Los que estamos es porque entramos hace 4 o 5 años cuando el suelo era más barato y la construcción era más barata. Valencia es un destino claro para el inversor. Tiene un índice demográfico perfecto, tiene una ubicación estupenda, tiene una capacidad de atraer nuevos habitantes maravillosa. Y, por supuesto, es por la tercera o la cuarta ciudad de España con foco atractivo para inversor, ¿no? Yo como entraría ahora mismo en Valencia como inversor, entraría para hacer vivienda asequible, vivienda en concesión, ¿vale? Porque creo que hoy la única posibilidad de hacer vivienda en alquiler es con la colaboración público-privada. Lo explicaba antes, las administraciones tienen que deshacerse de todo ese paquete de suelos que tengan bien con uso residencial o con cualquier otro tipo de uso y como estamos en una situación de urgencia, pues tomar medidas de urgencia. Hay que cambiar el uso de esos suelos con carácter urgente, hay que saltarse la normativa si es necesario para poder dar vivienda a los ciudadanos. Habría que, pues también lo decía antes Agustín, a lo mejor si estamos en una situación de urgencia, a lo mejor hay que quitar el ICIO de la construcción o el IVA, reducirlo durante 5 o 7 años hasta que seamos capaces de producir un parque de viviendas que palie el problema que tenemos.
Entonces, yo ahora mismo en Valencia, de hecho lo estamos analizando, entraría en formatos de colaboración público-privada. Estamos hablando de nuevos modelos frente al alquiler tradicional. ¿Qué recorrido tienen, Agustín, los nuevos modelos de alquiler, como el co-living, el senior living, etcétera? Y si y optimizar esos modelos es una de las soluciones, porque parece que el problema no es tanto en los modelos, sino es un problema más estructural. Bueno, yo creo que todo, o sea, aquí un problema tan grave que existe de oferta y demanda, como decíamos, todo ayuda a que estas situaciones se solucionen. Yo creo que los usos terciarios permiten, como decía antes, que mucha demanda hoy está ocupando un suelo residencial y vaya realmente a un sitio donde ellos quieren ir. Un expatriado puede ir a un complejo de flex living con mucha más flexibilidad, puede estar 3 meses, luego irse, luego volver otros 2 meses, no tiene ninguna traba, no tiene que poner fianzas, no tiene que hacer muchas tramitaciones mucho más complejas y va a encontrar complejos que se adaptan más a sus necesidades. Un estudiante le ocurre exactamente igual. Hay un montón de demandas hoy en la ciudad que se pueden cubrir con usos terciarios. Yo creo que lo que no tiene sentido es estar siempre dando el uso residencial solución a todas las demandas, da igual que sea turístico, los apartamentos turísticos, de estudiantes, de todo lo que haya, que sea el uso residencial que lo dé. Eso es lo que no tiene, yo creo que no tiene sentido. No es la única solución, sin duda, pero yo creo que, decíamos antes, si desarrollas 10.000 plazas de estudiantes, estás desarrollando 3.000 viviendas que no se están ocupando por estudiantes. Yo creo que es mucho más sencillo el desarrollo de estos activos que el generar nuevo suelo. Yo creo que es algo que sin duda ayuda mucho a que sobre todo la parte de alquiler, por lo menos frene esas subidas y no sigamos la escalada que cada vez pone más difícil a otros colectivos que son usos residenciales que tienen que estar en usos residenciales. Juan, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad es que digamos que en estos últimos tiempos, digamos que está cambiando el tipo, o sea, que hay mucho más dinamismo en las ciudades, hay más movimiento poblacional, digamos, nacional e internacionalmente, ¿no? Entonces, este tipo de nuevos usos, digamos, pues son capaces de absorber estos clientes, estos nuevos clientes, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que además luego hay temas como temas incluso, digamos, de infravivienda, por decirlo así, que es lo que ocurre con los pisos que comparten estudiantes, que hay determinados sitios donde, digamos, el salón, digamos, se le ha quitado ese uso, se le ha montado se ha dedicado a un nuevo dormitorio, se le ha puesto un baño con un motor para evacuar las aguas residuales y vamos, hay en situaciones que son, digamos, de tercermundistas, ¿no? Entonces, todo este tipo, claro, esto hace que digamos que no solucione el problema, pero sí lo minimice bastante. Yo creo, si me permites, por matizar, sí. o por complementar, o sea, este tipo de nuevos usos han venido, lógicamente, a dar respuesta de la falta estructural que tenemos de vivienda como país, pero tenemos que tener mucho cuidado y debería estar mucho mejor regulado y no hacer activos que están un poco ahí en el limbo. Todos conocemos, vuelvo a Madrid, que es donde más desarrollamos nuestra actividad profesional. Hay ciertas zonas de la ciudad donde te permiten hacer este tipo de activos, pero no puedes poner cocinas. Entonces la gente pone un microondas y un kitchenette, que se llama. Hay que tener mucho cuidado con hacer infravivienda. No deberíamos permitir que se hicieran apartamentos de 20 metros, porque entonces vamos a volver a cometer el error de que la gente viva en nichos. Hay que diferenciar muy bien el alquiler LAU de este tipo de alquileres. Hay que dejar claro que estos son alquileres temporales. En fin, yo creo que ahora mismo hay un boom de este tipo de activos porque hay necesidad de encontrar soluciones habitacionales, pero no todo vale, o no todo nos debería valer como sociedad. Hay que regular muy bien las dimensiones mínimas de las estancias, los usos,
si no puedes poner cocina y la gente, los inversores lo están poniendo después de construir, si pasa algo lo cubren los seguros, no lo cubren los seguros. En fin, ahora mismo hay un limbo ahí que quizá cuando se regule bien va a haber activos que se van a quedar fuera de ordenación, por así decirlo, o no, pero que es un poquito inestable todavía ese tipo de activos. Pero ya que estáis, una pregunta a los cuatro, precisamente por los formatos. Hay voces expertas documentadas que sugieren una ampliación en los formatos de vivienda. Es decir, no se trata de hacer a lo mejor viviendas low cost, pero sí viviendas a lo mejor que no tengan calidades extraordinarias, que es lo que se exige de forma mayoritaria, no sé, que no tengan parking, que no tengan una serie de elementos que contribuyan a abaratar el metro cuadrado al final. Generar ese tipo de dinámicas y regularlas desde las administraciones, ¿os parece una solución interesante? Y eso es una pregunta que os lanzo. A ver, yo creo que vuelvo a la idea de antes. Estamos ante una necesidad o una situación de urgencia, pues yo creo que a lo mejor para resolver temporalmente el tema de la vivienda, pues a lo mejor lo que acabas de decir, o sea, a lo mejor no habría que obligar a que todas las plazas, a que todas las viviendas tuvieran una plaza y media de aparcamiento, porque ya a lo mejor hay zonas o la gente joven ya no usa tanto el coche, usa mucho más el transporte público. A lo mejor no haría falta que todas las viviendas que se construyen, sobre todo la vivienda protegida, tuvieran unas condiciones de sostenibilidad como la vivienda libre, porque al final hacer que un edificio tenga BREEAM Very Good o que tenga unas calificaciones energéticas, lógicamente encarece mucho el coste de la vivienda. Es decir, yo creo que si queremos como país dar respuesta a una situación de urgencia, igual habría que relajar ciertas... Construir hoy una vivienda protegida te cuesta lo mismo que una vivienda libre. Cambias los alicatados, cambias cuatro calidades, pero a nivel normativo, a nivel de exigencias de hormigón, a nivel de exigencias de aislamiento al ruido, aislamiento térmico y demás, es que te cuesta igual. Es que no hay diferencia entre una vivienda libre y una vivienda protegida. Pues igual no es la forma más rápida de solucionar el problema. No estoy diciendo de construir casas que no cumplan las condiciones mínimas, no digo eso, pero tampoco hay que ir a un estándar de calidad altísimo, porque eso está frenando la gente frena el retorno y sin retorno pues el capital no va a entrar. Juanjo. Pues yo quería comentar con respecto a lo del flex living. Bueno, por supuesto, estoy de acuerdo totalmente en la normativa que debería de ser mínima para habitaciones de un cubicaje correcto y que tengan todos los servicios posibles. Pero sí que es verdad que hay una parte del mercado, por ejemplo, toda la gente expatriada, los estudiantes, los baby boom que están ahora moviéndose mucho, además nosotros lo estamos notando una barbaridad. Incluso hay un perfil de cliente que está ocupando las viviendas de larga estancia, pero realmente el uso va a ser temporal. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo 4 clientes expatriados que estamos buscándole casa para comprar. O sea, están en un momento de impasse, pero están evitando, o sea, no están en una vivienda normal de temporal, sino que están en una vivienda de larga estancia. Entonces, todo eso puede ayudar también a que poco a poco, o sea, si pudiéramos tener más construido para flex living y para todos los formatos nuevos que hay, que evidentemente son los que son más correctos para ese tipo de perfiles, tendríamos también algo de salida con respecto a más viviendas en larga estancia. Bueno. Sí. Bueno, yo como técnico, a ver, digamos, yo no soy partidario de bajar las calidades. Hay unos temas mínimos que no se pueden bajar, ¿no? Pero yo creo que en la normativa arquitectónica, digamos, ocurre lo mismo que con el resto de las leyes, que digamos, ha habido una acumulación de normativa y tal, pero no se ha derogado. Se pueden derogar, o sea, por ejemplo, lo que se me ocurre es que, por ejemplo, en tema de telecomunicaciones, digamos, hoy en día en las casas funcionamos con el wifi y, sin embargo, la casa está llena de tubos vacíos y tubos llenos de conexiones para RJ45 como en las oficinas. Eso a lo mejor se puede, digamos, evitar. La antena colectiva. Pues, hombre, si todo el mundo nos conectamos, esto no sé si funciona hoy en día, pero o sea, muchas veces me extraña verla, ¿no? Digamos que
digamos, en las zonas, el elemento térmico se podría matizar, bueno, ya está matizado, no matiza por zonas. Digamos que se puede hacer un uso racional de todas estas técnicas vamos, para conseguir una habitabilidad pues coherente, ¿no? Y por otra parte, ya que no sé si va a ser el tema de televisión o qué, pero como se me estaba quedando en el tintero, digamos, una cuestión, digamos, vamos, que la apunta Agustín, que para solucionar todos estos temas de la vivienda de alquiler se pueden hacer planes urbanísticos como se han hecho de actuación urgente, como se han hecho para los temas industriales, ¿no? A partir de ahí se pueden, digamos, con el suelo, si el suelo es propiedad pública, digamos, se pueden montar colaboraciones público-privadas, digamos, con esto similar al Plan Vive como de Madrid, con lo cual se rebajaría bastante las rentas. Usted. Sí, yo creo que en el cambio de calidades de las viviendas, yo creo que en la vivienda de protección, como decimos, estamos desarrollando viviendas de protección que son iguales que las viviendas libres. Sin duda yo creo que hay reflexión que hay que hacer, como la plaza de parking, como hay cosas, y todo ayuda. Es verdad que yo creo que el impacto que tiene en costes, comparado con las subidas que estamos teniendo, es verdad que se quedan cortos. Estamos teniendo muchos problemas, sobre todo en desarrollos. El tamaño ahora está siendo un hándicap relevante a la hora de construir. En el momento que estás haciendo proyectos pequeños, los costes de construcción se disparan absolutamente, y eso afecta probablemente más que las calidades que vas teniendo. Yo creo que el momento de la construcción vive un momento convulso y se espera todavía más, ¿no? Entonces yo creo que se está actuando también desde la administración en ver de qué manera se consigue ayudar a la parte de construcción a mejorar esa parte de costes. Yo creo que hay más intervención que habría que hacer ahí en conseguir que las constructoras puedan tener gente, formar gente, llevar gente a las obras y solucionar muchos de los problemas que están teniendo para conseguir que los costes de construcción bajen, y tendría mucho más impacto que tocar calidades, que sin duda cabe la reflexión, porque yo creo que hay, como decía Juan, estamos sumando normativas sobre normativas, pero yo creo que hay otras líneas de costes o las fiscalidades que estamos teniendo que impactarían de forma más inmediata que un cambio de calidades. Me gustaría saber si tenéis alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero, como decía Juan, o puedo dar paso a preguntas. ¿Alguna cuestión que queréis añadir? Pues si alguien quiere intervenir, dar su opinión, hacer alguna pregunta, le trasladamos el micrófono. ¿No preguntas, no cuestiones? Pues vamos al café y por ahí. Vale, es que... Disculpas por haber llegado tarde, pero ya que están, que trabajen un poco más. Evolución de los precios. ¿Qué estáis viendo de vuestras atalayas? Quizá, José Manuel Orite, con todo ese volumen de viviendas que en un primer momento ibais a sacar al mercado y podía abrumar, parece que te las van a quitar de las manos. Ya no es si estáis llenando vuestra oferta disponible, sino qué previsión tenéis de precios a 3 años vistas. ¿Cómo creéis que se va a comportar el mercado? Bueno, ya sabes, mi buen amigo, que nosotros hoy no estamos haciendo promoción a la venta. Todo lo que tenemos es vivienda en alquiler. En Valencia no hemos arrancado todavía. Empezaremos en julio o en septiembre, ya veremos. Pero en Sevilla, donde ya tenemos unas 700 viviendas en alquiler, las estamos alquilando por encima de lo que preveíamos cuando nos hicimos los planes de negocio. También es verdad que los costes de construcción con los que cerramos las obras, bueno, pues al final siempre tienes algún susto al final de la obra con la liquidación, y han sido más caros de lo que inicialmente pensábamos. El problema que tenemos hoy los inversores de grandes portfolios de Build to Rent es que las yields, las rentabilidades con las que queríamos salir
al quinto o séptimo año, que ya sabéis que este tipo de vehículos se montan para salir entre el año 5 y el año 7 y que venga un pez más gordo con un capital más barato y se quede con el portfolio, es que hoy esas rentabilidades no se están consiguiendo. Y lo que está pasando en el mercado, que lo estaréis viendo, es, bueno, yo no sé por qué se llama así, pero se llaman privatización. Es que muchos de los edificios que estaban inicialmente pensados para Build to Rent, estando alquilados o sin estando, muchos de los inversores están haciendo dos estrategias. O los venden ellos uno a uno o se lo venden a otro inversor que al final lo que hace es desgranarlo y venderlo uno a uno. Nosotros estamos haciendo esa reflexión ahora mismo. Probablemente lo hagamos con alguno de los activos que tenemos, porque hoy la venta a particulares uno a uno, estando estando la vivienda alquilada o sin alquilar, hace que tu retorno sea más alto que el retorno de venta de portfolio, que hoy, por los tipos de interés, bueno, pues nadie te va a pagar las rentabilidades con las que en su momento entramos en estos vehículos. Creo que ¿Alguien más quiere responder a la pregunta? Perdona, y por lo tanto eso significa que si lo trasladamos al precio de la vivienda, al precio de la vivienda en venta, pues todos los años todos leemos los informes de los JLL o CBR y tal, que se prevén subidas entre el 6 y el 7%, y llevamos 4 o 5 años que las subidas son de doble dígito. Parece ser que este año pues va por la misma, por el mismo rumbo, ¿no? Yo creo que también tiene un límite. La gente tiene una capacidad de pagar y hasta ahí va a llegar. Aunque no haya oferta suficiente, no sé cuánto más se puede estirar el chicle. Creo que Luis, yo quería hacer una pregunta. Estaba pensando. Nada, encantado a todos y muchas gracias. Encantado. ¿No hay pregunta? No. ¿Alguna cuestión más? Pues José Manuel, Juanjo, Juan, Agustín. Sí, no ha querido responder nadie más, así que muchas gracias. Un aplauso, por favor.